En 1865, un monje llamado Gregor Mendel dedicó su vida a investigar en arvejas cómo se transmitían características como el color o textura de las hojas de generación en generación. Gracias a él, hoy sabemos que esto se debe a la llamada molécula de la vida, conocida por los científicos como ácido desoxirribonucleico o ADN. Decenas de científicos y científicas a lo largo de la historia han estudiado esta molécula para descubrir su estructura, cómo funciona y sus secretos. Hoy, gracias a su trabajo, conocemos cómo esta molécula contiene las instrucciones biológicas, algo así como el libro de recetas que hacen que cada especie e individuo sea algo único. Tú, yo o esta simple arveja. En este capítulo descubriremos más sobre esta molécula junto a Elena Vidal, doctora en Ciencias Mención Genética Molecular y Microbiología, investigadora del Instituto Milenio de Biología Integrativa y Bio y encargada del Centro de Genómica y Bioinformática. Hola Elena, ¿cómo estás? Hola Cami, muy bien, gracias por invitarme. No, gracias a ti por darte el tiempo y recibirnos en tu laboratorio en esta segunda cápsula de Biotech a tu casa, donde vamos a hablar del ADN. Así que cuéntanos, Elena, ¿qué es el ADN? Bueno, el ADN es una molécula súper importante porque es la base genética de todos los organismos. Es una molécula que tú puedes encontrar en bacterias, en ratones, en humanos. Se utiliza el mismo código genético. O sea, por ejemplo, yo a mi hijo le voy a heredar a través de esta molécula características mías, como por ejemplo piel morena o pelo negro, etc. Claro, porque este ADN lo que contiene es como, piensa que es como un libro de instrucciones, ¿ya? Entonces contiene como todas las instrucciones para determinar cómo te ves tú, cómo funciona tu organismo. ¿Y por qué es importante estudiar esta molécula? Porque cientos de científicos la han estudiado, entonces, ¿cuál es la importancia de esto? Bueno, la importancia del ADN es, como te decía, que es la base de quiénes somos nosotros, es lo que nos define. Entonces también en el ADN está el código que nos dice, por ejemplo, qué tan susceptibles somos a distintas enfermedades. Para el caso de plantas, por ejemplo, están los genes que definen qué tan productivo va a ser un cultivo. Por ejemplo, si nosotros estudiamos el ADN, ¿podríamos identificar si tenemos alguna predisposición a enfermedades o algo por el estilo? Sí, de hecho, el año 2001 se completó la secuencia del genoma humano y desde ese tiempo hasta ahora ha avanzado muchísimo la tecnología, tanto que ahora puedes tener la secuencia de tu propio genoma, o sea, de tu propio ADN, en espacio de días solamente. Y esto ha llevado a que la investigación avance mucho y ya se hayan identificado genes que están relacionados con propensión a desarrollar enfermedades. Entonces sí puedes identificar esto y es como la base de la medicina personalizada, que se llama. Oye Elena, cuéntanos, ¿hay alguna forma en que nuestros espectadores puedan ver esta molécula del ADN? Porque esto lo enseñan en los colegios, pero nadie lo puede ver, entonces, ¿cómo se hace eso? Sí, qué bueno que me preguntas eso, porque venía preparada. Aquí tenemos dos organismos. Uno que está en esta placa, que es una placa que tiene bacterias, y en este frasco tenemos una planta. Entonces, mediante la técnica de electroforesis de ADN, nosotros vamos a poder visualizarlo. No te puedo creer. ¿Y eso lo podemos mostrar a nuestros espectadores? Sí, por supuesto. Y también, gracias a esto, vamos a poder ver lo que te dije al principio, que es una molécula conservada. Claro, porque vamos a extraer ADN de bacterias y vamos a extraer... Muy distintos, además. Sí, y se ve igual. Sí. Qué interesante. Vamos a verlo entonces. Ya, vamos. Vamos. Bueno, Elena, veo que tienes todo preparado para hacer una extracción de ADN. Cuéntanos, ¿qué tenemos acá? Bueno, acá tenemos un tubo en el cual hay un cultivo de bacterias y tenemos en este mortero una hoja de tomate. Bueno, el primer paso en toda extracción de ADN es liberar el ADN desde dentro de las células. Para eso tenemos que utilizar, en el caso de la planta, que tienen, aparte de la membrana celular, una pared celular, un poco de nitrógeno líquido. Entonces, el nitrógeno líquido lo que va a hacer es congelar el tejido. Y cuando esté congelado, nosotros en el mortero lo podemos moler y hacer polvo. Y eso rompe la pared celular. Entonces, para hacerlo un poco más fácil, vamos a separar las hojitas. Y ahora vamos a proceder con cuidado a verter un poco de nitrógeno líquido
Y esto congela las células. Sí. Y esto se va consumiendo, ¿no? Claro, se va evaporando el nitrógeno con el calor de la sala. Ese es el vapor que estamos viendo. Entonces ahí tenemos nuestras hojitas hechas un polvito verde. ¿Ya? Y aquí, Ahí. en teoría, nosotros no lo vemos, pero rompimos la pared celular liberando el ADN. ¿O todavía no? Todavía no, nos falta un paso muy importante, que también es el paso inicial para cuando nosotros tenemos células que no tienen pared, como las bacterias. Y ese paso consiste en agregar un compuesto que está hecho de detergente, que rompe la membrana, y también de sal. ¿Ya? Es una mezcla de ambos. Y con eso vamos a liberar finalmente el ADN. O sea, vamos a romper la membrana del núcleo, que es donde está contenido el ADN, Claro. y este ADN va a quedar flotando, digamos, en estos tubos. Sí. Entonces vamos a tratar de poner un poco del polvo. La solución es esta, muy bien, que contiene el detergente con la sal. La tomamos con la micropipeta y lo agregamos entonces a nuestro molido de hojas. Y ahí está listo. Ahora que ya tenemos el ADN libre, tenemos que deshacernos de todas las impurezas que están presentes. Por ejemplo, los restos de hojas que no nos sirven y que no forman parte del ADN. O membrana y otros organelos que organelos puedan también. estar ahí estorbando. Sí. Y después pueden interferir a la visualización del ADN. ¿Y cómo podemos eliminar estos restos de membrana? Sí, una manera fácil es utilizar este aparato que vemos acá, que es una microcentrífuga. Es una centrífuga pequeñita, en la cual podemos poner nuestros tubos ahí, que estén bien equilibrados. ¿Y esto qué es lo que va a hacer? La microcentrífuga lo que hace es centrifugar los tubos y esto hace que las partículas más grandes precipiten, se vayan al fondo del tubo, quedando el ADN en la solución acuosa que está en la superficie. Entonces vamos a prenderlo ahí con Start. Y ahí va a empezar a girar muy rápido, tiene que ser esto. Ahora los tubos están girando muy rápido rapidísimo, sí. para poder separarse. Sí. Ahí vamos a parar la centrífuga. Tierno, se abre Automáticamente solo. Se abre. Entonces tú puedes... ¡Oh! Ahí está. Oh, y efectivamente se separó. Ahí Y está esto tu que está tubo. acá abajo, que vendría siendo todo el material Son que no me restos de sirve. membranas, claro. En este caso están los restos de hojita. Ay, también ¿ves? sí. Y en la parte acuosa que se ve ahí, esa agüita verde claro, y en ese caso en medio amarilla, está nuestro ADN contenido. O sea, nuestro ADN en este momento está flotando Sí, está al flotando interior ahí. del tubo. Sí. Y me imagino que lo que tenemos que hacer ahora es pasar esto a un nuevo Sí, tubo. tenemos que recuperarlo de ahí. En un tubo limpio recuperamos solamente el sobrenadante. En este líquido que queda acá está contenido nuestro ADN. El ADN del tomate. El ADN del tomate. Y aquí Sí. estaría el de la bacteria. Sí. Claro, porque, ok, Elena, todavía no te creo tanto que aquí hay ADN. ¿Cómo lo podemos ver? Sí, bueno, para poder ver el ADN, lo que vamos a hacer es tomar un poco de esta solución y la vamos a mezclar con este componente que está acá, componente azul. Y con esto después lo vamos a incorporar en esto que ves acá, que es un gel de agarosa, que es muy parecido a la gelatina que tú te comes en la casa. ¿En serio? ¿La puedo Sí. tocar? Sí. ¿Viste? Sí, Es es una igual a una jalea. jalea. Y veo que tiene unos Sí, tiene unos hoyitos. pocillos, hoyitos. Sí, entonces en cada uno de esos hoyitos tú vas a cargar un poco de esta mezcla entre DNA y el compuesto azul. Y después lo que vamos a hacer es, con la tapita de esta cámara, vamos a generar un campo eléctrico. Entonces el polo positivo, que es este rojo de acá, está abajo. El ADN tiene una gracia, que es que tiene carga negativa. Entiendo. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a migrar al polo positivo. Claro.
Entonces va a empezar a avanzar desde el pocillo, donde nosotros vamos a cargar, hacia abajo. Dependiendo del tamaño de la molécula es cuánto se demora en poder avanzar por esta matriz gelatinosa. Entonces, entre más grande se queda más arriba, las moléculas más pequeñas pueden ir más rápido. Claro, porque al ser más pequeñas pueden pasar de manera más fácil por esta matriz, por esta jalea y llegar a la parte inferior del gel. Claro. ¡Súper! ¡Démosle! Vamos a poner un poquito. Y esto queda de color azul. Claro. Entonces el color también te ayuda a saber en qué parte del gel después va quedando la muestra, ¿ya? Porque vas a ver un bandeo azul que va avanzando. Entiendo. Y esto ahora tenemos que incorporarlo ahí adentro. Sí, en esos pocillos que vemos ahí. Entonces, la tomamos de nuevo con nuestra amiga micropipeta y la vamos a introducir en uno de los pocillos. ¿Viste? Oh, ahí entró, está adentro. Se requiere muy buen pulso. Muy bien, Cami. Salió perfecto. Sí. Entonces, ahora que ya están cargadas nuestras muestras de ADN de planta y de bacteria, ¿qué sería lo que está ahí de color azul? Sí. Podemos proceder a cerrar la cámara, conectar la tapita que tiene el polo negativo y el polo positivo en la cámara de electroforesis. Y luego lo que vamos a hacer es prender esto que es la fuente de poder que va a generar el campo eléctrico. ¿Y estas burbujas que se ven aquí, Elena, es por el campo eléctrico? Sí, se generan por el campo eléctrico que le estamos aplicando con nuestra fuente de poder. Que va desde el negativo hacia el positivo. Desde el negativo hacia el positivo. Entonces, nuestro ADN va a empezar a migrar desde el polo negativo hacia el polo positivo. Y ahí vamos a poder verlo. Sí. Esto más o menos tarda unos... Sí, esto va a tardar un tiempo que podemos utilizar conversando tal vez. Oye, sí, yo quería preguntarte, ¿qué es lo que te llevó a desenvolverte en el mundo de la ciencia? Bueno, yo diría que el colegio tuvo un rol súper importante en mi decisión. En la casa no tuve ningún incentivo científico, pero como te decía, en el colegio las clases de biología eran súper entretenidas. Teníamos un laboratorio súper bueno. En ese sentido, Elena, ¿tú nos podrías decir que es importantísimo el rol que genera el docente en todos los estudiantes para inspirarlos a seguir carreras del área de la ciencia? Sí, por supuesto. El rol del docente yo creo que es crucial en después, como decía, los estudiantes si se van por un área científica o no, como el impacto que tiene el profesor sobre ti. Elena, ¿y hay alguna línea o proyecto, investigación que estés desarrollando actualmente que te gustaría contarnos? Sí, de hecho estamos involucrados en un proyecto que es súper interesante, en el cual estamos identificando hongos que están asociados a plantas. Entonces, generalmente hay una visión como un poco negativa sobre los hongos y las plantas, porque existen muchos hongos que son patógenos para las plantas. Claro, o plagas, ¿está bien? Claro, como plagas. Por ejemplo, Botrytis es un hongo que provoca pérdidas millonarias a nivel mundial. Este es el típico que sale en la frutilla, en las uvas, como pelitos, como ¿o la no? pudrición gris que Entiendo. le llaman, sí. Pero así como hay hongos patógenos, también hay hongos que son beneficiosos para las plantas. Y la interacción de estos hongos con las plantas hacen que ellas obtengan nutrientes de mejor manera desde los suelos, las ayudan también a resistir condiciones estresantes. Entonces, lo que hemos estado haciendo es ir al desierto de Atacama, porque ahí hay plantas que son naturalmente resistentes al estrés, ¿cierto? Ahí llueve muy poco, hace mucho calor, hay variaciones grandes de temperatura, en verdad, hay alta salinidad, y lo que hacemos es romper sus raíces y recuperar los hongos que están creciendo dentro de las raíces, asociados íntimamente a las raíces. Y esos hongos, que son de plantas del desierto, después los tomamos y los ponemos junto a plantas de tomate que tenemos en el laboratorio. Entonces, lo que hemos visto, que es súper interesante, es que estos hongos del desierto de Atacama ayudan a las plantas de tomate a resistir altas concentraciones de sal.
Entonces, ¿para qué puede servir esto? Por ejemplo, hay grandes áreas del territorio en las cuales no podemos crecer cultivos porque los suelos tienen demasiada sal. Entonces, esto nos abre como todo un panorama donde nosotros vamos a poder utilizar estas tierras que hoy no pueden ser utilizadas para sembrar distintos cultivos con la ayuda de estos organismos que son los hongos. Me parece que nuestra electroforesis ya estaría lista. Sí, yo creo que ya está lista. Podemos ir a visualizarla ahora. Primero hay que sacar la corriente eléctrica. Entonces vamos a apagar nuestra fuente de poder. Ahí está apagada. Con mucho cuidado vamos a levantar la tapa. Y ahí. Y vamos a recuperar nuestro gel de agarosa. Entonces, Elena, esto está listo. Sí, nuestra electroforesis ya terminó. Entonces lo que vamos a hacer para poder visualizar el ADN es ponerlo en esta cámara que se llama una cámara de luz UV o transiluminador. Entiendo. Entonces, para eso vamos a tomar nuestro gel, vamos a botarle todo el líquido y con esta camita lo vamos a llevar hacia el transiluminador y lo vamos a poner acá, sin la camita, ahí directo. Esto es lo que los científicos ocupan para ver sus muestras de ADN que están realizando en distintas investigaciones. Entonces lo que hace esta cámara, cuando nosotros la prendemos, tendríamos que apagar las luces para que se vea mejor. Vamos a ver mejor el efecto. Ahí está mucho Ahí mejor. Están las muestras de ADN. Sí. Y se ven estas bandas. Cada banda es una muestra de ADN. Claro, entonces en el primer carril que tenemos acá, que es el primer pocillo que cargamos, lo que hay es un estándar de tamaño de ADN que se pone para saber tu muestra después qué tamaño tenía. Entonces, en el pocillo 1 cargué mi muestra de ADN de plantas y ahí está tu muestra del ADN de las bacterias. Veo que el ADN de la bacteria es un poco más pequeño porque avanzó más que el ADN de planta. Sí, como dijimos, entre más grande la molécula, le cuesta más avanzar por el campo eléctrico del gel de agarosa. Entonces, ¿qué podemos concluir de esto? Que la molécula de ADN que contiene la bacteria puede ser de un tamaño menor que el ADN de las plantas. Que el ADN de las plantas. ¿Esto también serviría, por ejemplo, para análisis de test de paternidad? Sí, por supuesto que sí. También está basado en eso. Bueno, Elena, es increíble cómo se ve el ADN. Jamás habría imaginado que a partir de estos tubos que teníamos acá, efectivamente se ve esta banda de color naranjo que corresponde al ADN que extrajimos desde la célula y luego desde el núcleo de la célula de la planta. Bueno, Elena, muchas gracias por mostrarnos, por hacer esta extracción de ADN donde pudimos ver cómo el ADN es igual tanto en bacterias como en plantas, pero ahora quiero proponerte un desafío. ¿Te atreves? Me encantan los desafíos. Buenísimo, porque tenemos una trivia que se llama ¿Quién quiere ser científica? Pregunta número 1. El proceso mediante el cual se generan moléculas orgánicas a partir de sustancias inorgánicas como fuente de energía del sol es la fotosíntesis, B, el catabolismo, C, el anabolismo o D, la autofagia. Interesante pregunta. Diría la fotosíntesis. Letra A. Letra A. ¿Respuesta definitiva? Sí. Exactamente, sí es la respuesta correcta. Entonces vamos a la segunda pregunta. ¿Estás lista? Sí. La segunda pregunta dice así. ¿Dónde realizan las plantas la fotosíntesis? A propósito de la primera pregunta. Opción A, el tallo. Opción B, la raíz. Opción C, las hojas. O opción D, la flor. Déjame pensar esta pregunta. Está complicada. A ver, diría las hojas. ¿Respuesta definitiva? Sí, definitiva. Exactamente, es las hojas. Las plantas realizan la fotosíntesis de la hoja, por eso, niños, no hay que sacar las hojas de las plantas y cuidarlas siempre. Bueno, Elena, estás a punto de superar el desafío de quién quiere ser científica. ¿Estás lista para la última pregunta? Sí, lista. Vamos con entonces. ¿Cómo se llama el componente mínimo que forma a los seres vivos? Opción A, órgano.
Opción B, tejido. Opción C, célula. Y opción D, átomo. Es una pregunta un poco capciosa. Sí, es un poco capciosa la pregunta, pero es bastante si hablamos capciosa. de componente mínimo, yo diría que es el átomo. ¿El átomo? Sí. Porque eso sería lo más mínimo que hay ahí. Pero si hablamos de funcional, diría la célula. Pero como no decía eso, voy a decir átomo. Exactamente, eso es lo que se refería a la pregunta, entonces. Muy bien, Elena, felicitaciones, lograste resolver el desafío que te impusimos. Un aplauso para ti por haber superado el desafío de ¿quién quiere ser científica? Ahora quisiera invitarte a darle un mensaje a todos nuestros espectadores de Biblioteca a tu Casa que el día de mañana sueñan o piensan en ser científicos o científicas. ¿Qué le dirías a ellos? Bueno, yo les diría que sigan su vocación, si les gusta la ciencia, ya que es un área muy bonita donde uno puede hacer aportes reales a la humanidad. Existe el mito un poco que es una carrera difícil, estas carreras biología, bioquímica o biotecnología, porque hay muchos ramos científicos, mucha matemática, estadística, muchas cosas distintas, pero los ramos son súper entretenidos, te entregan como una formación súper integral, entonces yo les diría que siguieran ahí con la opción ciencias. Además nosotros los científicos tenemos ahora debemos retribuir a la sociedad. Entonces, todo esto, por ejemplo, la cápsula que estamos grabando ahora, que es de difusión, ayuda también a hacer llegar la ciencia hacia la comunidad, ¿ya? Entonces, súper bien. Y que es muy importante, Elena, porque la comunidad, aunque no sean científicos, necesita saber de ciencias para tener... Sí, una opinión. Una opinión, exacto, sobre temas relevantes que nos conciernen a todos, como sociedad. Muchas gracias, Elena, por tus palabras, muchas gracias por estar aquí, por invitarnos a tu casa, al laboratorio y por mostrarnos cómo podemos ver el ADN. Ahora nuestros espectadores, ustedes ya saben cómo se ve el ADN, cómo podemos extraerlo y tienen una noción sobre esta molécula. Queremos invitarlos nuevamente a seguirnos en el próximo capítulo de Biotech a tu Casa.